por esta oportunidad. No sé si de pronto ya algunos me conocen. Asisto regularmente los sábados. Y le doy gracias a Dios porque Él nos permite pues estar aquí hoy en este día y poder compartir su palabra. Entonces no es fácil, a veces una cosa es estar uno allá recibiendo y otra es cuando el Señor lo pone uno aquí para recibir, pero también para dar. Entonces espero que el Señor hoy pueda llegar a sus vidas a través de esta palabra y que Él nos dé a cada uno conforme al propósito que Él tiene hoy. Entonces, vamos a compartir, antes del tema quiero que oren conmigo para que sea el Señor tomando este espacio, incline su rostro y pidamos al Espíritu Santo de Dios que está aquí en nosotros y con nosotros, Padre, para que sea tu Espíritu Santo tomando nuestras vidas, Señor. Abre, como dice tu palabra, nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo y cumpla el propósito, Señor, para el cual la has enviado hoy. Te pedimos que abra nuestro corazón, Señor, en esta hora, y que podamos recibir, Señor, esta enseñanza y que podamos ser, como dice tu palabra, enseñados, redarguidos, corregidos por ella, Señor. Que seamos instruidos y preparados en toda buena obra, papá. Gracias por este tiempo, Señor, que a través de este tema, Señor, y de los temas que tú nos has permitido estar viendo últimamente, Señor, seamos edificados y enseñados y que lo pongamos por obra. Te damos toda la gloria y la honra a ti y a tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros, que nos guíe. Bueno, entonces la palabra, el tema que vamos a ver hoy está basado en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7. Entonces Dios nos ha dado sentidos y hoy quiero aprovechar. El tema de hoy está fundamentado en eso. Este pasaje, no sé si ya algunos lo han leído, o no sé si ese video de pronto lo hayan visto anteriormente, pero son recursos que Dios nos permite tener para que podamos ser enseñados. Entonces nosotros vamos hoy a compartir, vemos que el título es ¿qué tienes en casa?, ¿verdad? Una mujer viuda con una necesidad y una situación, o sea, una crisis. Ustedes ven que ahí hay una situación, ¿verdad? Una realidad que está viviendo esta mujer, y es una situación de crisis financiera, ¿verdad? Entonces, quizá muchos de nosotros podemos haber vivido situaciones como esa, o podemos estarla viviendo, quizás no. Pero lo que el Señor quiere hoy enseñarnos es que tenemos que tener presente que hay situaciones que pasan, que si no estamos, o sea, bien fundamentados y centrados en el Señor, puede pasar muchas cosas. Entonces vamos a leer lo que dice, dígame ahí en sus Biblias, en el Segunda de Reyes, versículo 4, del 1 al 7. Que dice, una mujer de las mujeres de los hijos, dice, de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, dicen no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y ella en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella le echaba del aceite. Dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas.
Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces eso lo vimos en el video de una manera muy resumida, vimos eso que acabamos de leer, ¿verdad? O sea, de manera visual acá. Entonces, como ya dijimos, esta mujer dice que era una mujer de qué? ¿Cómo es? Sí, pero decía que era una mujer dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces tenemos que tener presente que esta mujer, según lo que, o sea, infiriendo aquí, es que conocía de Dios, ¿verdad? Sabía y conocía de Dios, y sobre todo que su marido era, dice un hombre, dice, siervo temeroso de Dios. Pero vemos que el hombre al morir le dejó una deuda que era bastante costosa, y entonces el problema estaba ahí. Entonces, había una situación, había un problema por resolver, y era esa parte financiera de esa persona. Entonces vemos que la mujer era, dice, entendemos que o sea, asimilándolo hoy podemos decir que era cristiana, ¿verdad? Así como nosotros. Entonces, primera enseñanza, aún los cristianos, los hijos de Dios, podemos pasar por situaciones que a veces creemos que no, pero las podemos pasar. Podemos estar enfrentando situaciones o haber pasado situaciones, entonces a veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces se nos vende como que esa fe de que conoce al Señor, está con Dios y ya nada te va a pasar, nada, o sea, todo bien. Entonces eso no es cierto. Aún los hijos de Dios también podemos pasar por situaciones que nos pueden, o sea, poner a prueba, como dicen, nuestra fe. Entonces tenemos que tener muy pendientes, o sea, como hijos de Dios podemos tener situaciones. Entonces vemos que es una situación financiera como tal. Y entonces, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué fue lo primero que la mujer hizo cuando se dio cuenta, o sea, de esa realidad que estaba viviendo? ¿Qué fue lo que la mujer hizo? Entonces podemos ir en los primeros, en el versículo 1 y 2 del capítulo 4, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, dice, clamó a Eliseo, dice, diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso, dice, de Jehová. Entonces, lo primero que ella hizo, que fue, dice, clamar. Pero no clamó ante cualquiera. Entonces, aquí también viene otra enseñanza. Ante las situaciones que estamos viviendo, ante los procesos que estamos pasando nosotros en nuestras vidas, ¿a quién acudimos primeramente? ¿A quién vamos primeramente a pedir ayuda? Vamos al vecino, vamos al amigo, como nos enseñaban ayer, vamos al gota a gota, o vamos buscando, sea, soluciones, pero no vamos a la fuente, no vamos a la fuente. Entonces aquí vemos que Eliseo representa esa autoridad de Dios para esa mujer, ¿verdad? Entonces hoy nosotros también, aquí en esta iglesia, gracias a Dios, uno, o sea, sabemos que CENFOL, si saben qué significa CENFOL, es Centro de Formación y Liderazgo Cristiano. Entonces nosotros tenemos, esa es la misión, o sea, formar líderes. Quiere decir que nosotros tenemos líderes. Por eso usted al líder, cuando nosotros le llamamos líder, pero es porque, o sea, realmente él nos está representando a nosotros ante Dios semilla. El caso de Eliseo, que era un siervo de Dios también, un profeta, y esta mujer lo sabía y así lo entendió desde un principio. Entonces tenemos que tener cuidado cuando estamos pasando situaciones, a dónde vamos primeramente. Entonces vemos que era una mujer cercana a las mujeres, dice de Dios, dice, clamó a Eliseo y le pidió, sea, ayuda. Entonces
cuando busquemos ayuda, busquemos en el lugar correcto, porque muchas veces podemos ir al lugar equivocado. O sea, primero, ante cualquier situación que se esté presentando en nuestra vida, no importa, o sea, que no veamos salida, solución, nuestro primer deber es buscar a Dios. Y buscarlo es en oración, y buscarlo es a través de esas personas en la iglesia, líderes que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, para que podamos, o sea, buscar un consejo. No es lo mismo que usted le dé un consejo a alguien de la calle, de afuera, que no tiene, o sea, conocimiento de Dios, a que usted busque el consejo de un líder en la iglesia que tenga el respaldo de Dios. Muchas veces no lo hacemos porque pensamos que esas personas no están, de pronto dicen, no, esa persona no está capacitada para resolver mi problema, porque de pronto lo estoy viendo desde mi óptica, desde mi lógica, y no le veo, o sea, como salida, solución, y no veo quién en la iglesia me puede a mí ayudar. Pero déjeme decirle que Dios respalda a los líderes, y así el líder, como también nos enseñaban, no sea financiero, no sea ingeniero, o sea, Dios puede usar la vida de su líder para orientarlo y para darle respuesta a su necesidad. Entonces ella hizo lo correcto, ¿verdad? Buscó, dice, al profeta de Dios. Entonces, tenemos que tener presente eso, a quién buscamos nosotros cuando estamos en necesidad. Busco al profeta de Dios, busco al líder, busco a esta persona que yo sé que en la iglesia tiene un liderazgo y que Dios lo respalda. Entonces tenemos que tener muy presente eso. Entonces vemos que era una situación muy difícil y que la persona, o sea, estaba buscando, o sea, solución a eso. Tal vez era, si lo miramos hoy, o sea, es una situación que uno lo mira desde la visión de uno y uno dice, no, eso es imposible, o sea, una deuda, de acuerdo a como también, cuando uno mira aquí el pasaje, ustedes vieron que los acreedores fueron, dice, ¿para qué? Dice, como no tenían con qué pagar, entonces, qué sé yo, que iban a hacer, llevarse sus dos hijos, ¿verdad? En esa época, en Israel, solamente habían tres formas de pagar una deuda. O la pagabas con dinero, o la pagabas con tus bienes, o la pagabas siendo esclavo de otro. Y por la tradición, por la costumbre también, si pagabas como esclavo, entonces tenías que pagar por 7 años, y cada 7 años usted sabe que se hacía el jubileo, entonces ahí se perdonaba la deuda, pero eran 7 años de gratis, como decía uno. Entonces, 7 años, si ustedes ven, 7 años vienen siendo 84 meses. Entonces llevemos un salario mínimo de hoy en día, llévelo a esos 84 meses y multiplíquelo entonces por 2 hijos que estaban ahí, ¿verdad? Entonces, si lo traemos hoy a presente, eso daba una deuda de más de 200 millones de pesos. Uno dice, ¿con qué pago yo 200 millones de pesos? O sea, ¿cómo los pago? Entonces, y entonces vemos que esta mujer, volviendo nuevamente, buscó al profeta de Dios. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces no es así. Y lo vamos a ver aquí. Alguien, por favor, vamos a leer Segunda de Reyes, un poquito más atrás, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4. Alguien que lo tenga con voz fuerte y lo lee, por favor. O sea, ahí mismo, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, y si he de sanar de esa mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías
isbitas, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Entonces mire que aquí hubo un rey, Ocosías, que un accidente, pero ¿dónde buscó él? ¿Buscó al Señor? No, ¿verdad? Él buscó en los dioses, o sea, eso mejor dicho como buscar al diablo, por llamarlo así, sin ponerle tanto rodeo, o sea, eso como que buscando que él le sanara, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando tenemos necesidades, y no solamente financieras, porque es que aquí estamos ante un cuadro de una necesidad financiera, pero en los temas que hemos visto recientemente, vimos por ejemplo cuando la mujer del flujo de sangre, que dice que había gastado todo, cuando la mujer Fenicia que clamaba por su hijo, o sea, cosas. Entonces, ¿a quién vamos nosotros? ¿A quién vamos nosotros cuando tenemos una necesidad? Entonces tenemos que tener muy pendiente eso. Entonces vemos que esta mujer era viuda, y eso en ese entonces eso era una calamidad. Entonces vemos que dice ya ha venido el acreedor por los dos hijos. Entonces ya dijimos ahorita que las deudas se pagaban era con dinero, con bienes o con esclavitud. Vemos que entonces la mujer va donde Elías. Entonces cuando Eliseo, entonces le pregunta, él le dice: ¿qué tienes en casa? Fue lo primero que él le preguntó, ¿verdad? ¿Qué tienes en casa? Entonces a veces esa casa la asimilamos a nuestra casa física donde vivimos, y muchos de pronto como ella podemos responder: no tengo nada, ¿verdad? Entonces usted tiene una situación hoy bien tremenda, financiera, no sé, de salud, está buscando respuesta a algo de parte de Dios, y resulta que el Señor le pregunta, el líder le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y cuando usted dice: no, mira para todos lados y dice: no tengo nada. Pero a veces esa casa también se asimila a la casa espiritual, o sea, nosotros como casa de Dios, como cuerpo donde Él habita, nosotros también tenemos cosas que Dios nos ha dado, o sea, talentos, habilidades, cosas que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y son irrepetibles. O sea, a veces cometemos el error de estar buscando, o sea, lo que otra persona tiene. Buscamos, o sea, replicarlo o hacerlo nosotros. Y resulta que no, ese no es el propósito ni el plan de Dios para tu vida, ese es para Él, para ella. O sea, eso no es que porque como nos enseñaban que si una persona le va bien en un negocio, entonces yo voy a montar el mismo porque veo que va. Y la pregunta que el otro monta y nada de eso, ni las moscas salen por ahí. Entonces son cosas que uno dice: bueno, ¿qué pasa ahí? Porque sencillamente no tiene el aval, el respaldo de Dios para su vida. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso, que cuando Dios nos pregunte qué tienes en casa, entonces, no sé, hay gente que es buena, como nos decían también, para cocinar, para pintar, para hacer cualquier arte, oficio, no sé, y Dios puede hacer uso de eso. Yo he visto, o sea, negocios que uno ve que comenzaron en un garaje, en una cosa, y hoy en día son unos negocios prósperos, pero entonces uno dice: bueno, porque asumo yo que tenían el respaldo de Dios. A veces hay muchas personas que aún sin conocer del Señor, Dios también premia eso, de esa constancia y de esas personas que son de día, pero sabemos que tenemos nosotros como hijos de Dios que todo lo que nosotros emprendamos o hagamos tiene que llevar el respaldo y el aval de Dios. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas más adelante. Entonces hay un segundo punto que es el consejo que ella recibió de parte de Dios. Entonces, ¿cuál fue el consejo?
¿Cuál fue el consejo que le dijo Eliseo? Mira que él le contestó cuando ella fue, él dijo, ¿qué te haré yo? Dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, no tengo nada. Pero sin embargo, él insistió ya. Y ella le dijo, solamente tengo una vasija de aceite. Ustedes lo vieron en el video y uno dice, bueno, a veces Dios te puede dar a ti soluciones o te presenta soluciones que en la cabeza de uno parecen, o sea, descabelladas, o sea, irracional, imposible en la lógica de uno. Y dice, bueno, ella pudo haber dicho eso, bueno, ¿qué voy a hacer yo con una tinajita de aceite? Sin embargo, ella, ¿qué hizo? Ella obedeció, ¿verdad? Ella obedeció. Entonces, cuando Dios nos da a nosotros una instrucción, tenemos que estar prestos a obedecer. Así nos parezca que no es. Así me diga que yo en mi lógica no, pero es que así no es. Pero si el Señor me dijo, entonces vamos a hacer. Ella bien pudo haber dicho, no, pero yo qué voy a hacer con una. Pudo haberla vendido, vivir un tiempo y después. Pero ella necesitaba resolver ese problema porque sabían que sus dos hijos iban a ser, o sea, esclavizados. Entonces, el consejo de parte de Dios es que le dijo, ve y busca vasija, ¿verdad? Él le dijo, ve, dice, ¿a quién le dijo? Dice, ve, dice, donde tus vecinos y presta, dice, pide vasija, dice, vacía, pero 1, 2, 3, dice, no pocas. Dice, no pocas, o sea, ¿qué traduce no pocas? Entonces Dios tiene también unas medidas para cada una de nuestras necesidades y Él te va a responder acorde a tu necesidad. Entonces muchas veces pedimos respuestas, tenemos deudas, tenemos cosas por pagar y entonces le pedimos a Dios, Señor, sí, necesito tanto para tal cosa y Dios te va a dar justo lo que tú necesitas. Pero muchas veces cuando recibimos eso, entonces, no, pero es que yo quería más porque también tengo esto, entonces comenzamos a sacar y podemos hacer mal uso de ese recurso que Dios nos está dando para salir de esa situación, podemos desviarlo hacia otras cosas que no tienen que ver nada con eso. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Entonces, ¿qué tienes en casa? Entonces, la vasija con aceite. Entonces, ella obedeció y escuchó el consejo de Dios. Entonces debemos aprender a escuchar, dice, el consejo de Dios con atención. Porque muchas veces podemos oír lo que nos están diciendo, pero, o sea, apenas me doy la vuelta, como dicen vulgarmente, por aquí me entró, por aquí salió. Entonces, no pasó nada. Me dieron el consejo, perdón. Entonces, contrario a esta mujer, ella obedeció. O sea, hay que aprender a escuchar. ¿Qué le dijo Eliseo? Dice, enciérrate tú y tus hijos, dice, en la casa, ¿verdad? Entonces ahí está hablando de una intimidad familiar. Hay cosas que tenemos que resolver a veces en familia. Ahí cuando Dios va a hacer algo, lo hace también ahí en familia. Pero entonces a veces cuando tenemos problemas, no hablamos, ¿verdad? Nos quedamos callados, no se lo comentamos a nadie, ni a la esposa, ni al líder, ni a nadie. Entonces, y ayer jocosamente también, cuando te preguntan ¿cómo estás? En Victoria. Así decían mucho, ¿verdad? No, en Victoria. Pero llevado, o sea, pasando necesidades. Y entonces, no, pero en Victoria, ¿verdad? Y nosotros muchas veces escuchamos este término, ¿cómo está? En Victoria, no, etc. ¿Y cómo está el trabajo? Bien, no, todo bien. Entonces a todos le decimos todo bien, pero internamente, interiormente, o sea, sabemos que no es, o sea, que la cosa no está bien, que no está bien la cosa. Entonces cuando no somos sinceros con Dios, porque pensamos que, o sea, el que yo no le cuente a alguien, o sea, Dios, o sea,
recuerde que Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Entonces, por más que nosotros escondamos, no, entonces es bueno que cuando estemos pasando por necesidades, cuando usted pase por una necesidad, es bueno que se acerque, si tiene su líder, acerque a su líder, busque a alguien que tenga liderazgo, que usted sepa que Dios lo está usando. Y aún en la iglesia casi todos aquí tenemos líderes, y si no, usted puede pedirlo, y si no lo tiene, y si tiene una necesidad aún así y usted cree que no tiene un líder, usted puede llamar, puede pedir, o sea, aquí en la iglesia, que le ayuden en oración, buscándole sea una solución a eso. Entonces, Dios siempre va a estar dispuesto. Entonces vemos que en un comienzo, cuando Él lo manda a buscar vacías, ¿dónde la mandó? No la mandó a buscar dentro de la casa, sino fuera. Entonces, es un entorno social. Que a veces tenemos que salir y también buscar, o sea, accionar. Pues dicen que la fe sin obras es muerte. A veces también esa fe implica acción. Entonces, cuando Dios va a obrar, va a hacer algo, Él prepara todo, tanto al público como internamente. ¿Para qué? Para que lo vean, o sea, pero para que vean la gloria de Dios en esa situación que estamos pasando. Entonces, el obedecer al consejo dado por Dios siempre va a traer bendición. Recuerden eso siempre, el obedecer al consejo dado por Dios siempre va a traer bendición. Solo salimos de la crisis cuando obedecemos. Como ya lo dije ahorita, aunque parezca raro, contradictorio, usted vea que que es que por ahí no es, no, pero si el Señor lo dice, entonces así es. Entonces, tenemos que estar presentes y pendientes de eso. Vemos entonces otra parte que es, después del consejo de Dios, viene una parte muy, muy interesante, que es la voluntad de Dios. Entonces nosotros vemos que ella, cuando Eliseo le dice, pide vasijas prestadas, llénalas, ella obedeció todo, ¿verdad? Obedeció. Pero ¿qué hizo cuando ya tuvo las vasijas llenas? ¿Qué hizo después de eso? Cuando ya tenía las vasijas llenas, ¿qué hizo? Ella regresó nuevamente donde Eliseo, el profeta, la autoridad. Entonces, otra enseñanza. Muchas veces Dios hace cosas en tu vida, en nuestra vida, y muchas veces le robamos la gloria a Él. ¿En qué sentido? Que no regresamos a dar el testimonio. Y eso pasa en lo financiero, en la salud, en muchas cosas. O sea, Dios hace cosas en las personas, en nosotros, y cuando dicen, ¿quién da testimonio? Entonces, todos silenciosos, ¿verdad? Y Dios ha hecho algo, o sea, algo ha hecho Dios, aunque por insignificante que parezca, Dios siempre está haciendo todos los días. Acuérdense que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces todos los días está haciendo cosas nuevas en cada uno de nosotros. Entonces ella, ¿qué hizo? Regresó, ¿verdad? Regresó donde el profeta. Entonces muchas personas no regresan. Sabemos que testimonio, yo lo he visto también en mi trasegada por la iglesia ya hace muchos años, personas que llegan con necesidades, se ora por ellas, sanidad, trabajo, y el Señor responde, a veces responde en unos tiempos que uno ni se lo imagina, y resulta que no están aquí. ¿Por qué? Porque eso que le pidieron al Señor se convirtió para ellos en algo que entonces ya me alejó de la iglesia, ya no vuelvo porque ya no tengo tiempo, ya no tengo, y ese ya no tengo nos aleja de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado, porque a veces hay cosas, sutilezas, que comienzan pequeñitas, cosas que te van robando a ti el venir a congregarte. O sea, hay cosas que uno piensa que no, pero el enemigo siempre va a buscar
situaciones donde cuando tú estás dispuesto a venir, cuando tú estás dispuesto a congregarte, pueden darse situaciones que si uno no está atento, entonces uno puede caer, entonces uno, no, hoy no voy a congregarme porque hoy tengo tal cosa, y ya entonces fue un sábado, después al próximo sábado, no, pero es que hoy, y ahí comienza uno a apagarse, comienza uno a enfriarse. Entonces, la invitación es a que estemos atentos, o sea, tengamos cuidado cuando esas cosas pasan. Entonces, vemos que, listo, ella regresó. ¿Qué le dijo? Ve, vende, paga, y con lo que te quede, vive con tus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesidad tienes tú hoy? ¿Qué necesidad tenemos hoy? Que el Señor nos va a suplir y Él nos dice, aquí tienes, ve, paga. Entonces, muchas veces, como le decíamos ahorita, cuando ya tenemos la plata, entonces la plata en el bolsillo es cosa seria, porque uno comienza enseguida, la mente comienza uno a darle vuelta, bueno, listo, ya el Señor me dio los 20 millones de pesos, y esos 20 millones eran para esto, el Señor te dijo, te voy a... Bueno, entonces usted empieza a sacar, no, pero entonces voy a abonarle, voy a pagar un pedacito, y el otro pedacito lo voy a pagar, y cuando viene a ver se gastó la plata y quedó con la deuda y tiene otras más. Entonces se van dando situaciones que se van presentando en nuestra vida que van complicando las cosas. Hay que tener mucho cuidado con el manejo, por ejemplo, esta parte financiera que tiene que ver hoy en día, a nosotros nos bombardean mucho con el tema financiero y nos las pintan así como dicen, las colorean de una forma tal que uno cae. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas de crédito. Ya él me preguntaba, ayer quien compartió el tema fue Antolín. Y hoy me tocó a mí, entonces yo decía, bueno, ¿qué tenemos nosotros en común que Dios nos puso a dar este tema? Y resulta que él ha pasado por situaciones financieras en temas de manejo de tarjetas de crédito y cosas así. Y yo también pasé una crisis y también estoy saliendo. Y como él dijo también, me tocó acudir al líder, a mi líder, y decir el líder, la cosa está color de hormiga, o sea, no tengo para dónde mirar esta cosa. Sin embargo, Dios ha provisto y me ha dado salida y ya, o sea, ha sido un descanso, pero se vuelve uno esclavo, o sea, esclavo. O sea, a veces podemos vivir esclavos por muchos años, no solamente de la parte financiera, hay muchas cosas que nos pueden hacer esclavos. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para reconocer? Mire que al comienzo había una situación, una realidad que la mujer reconoció, que era que tenía una deuda financiera impagable. Entonces, ¿cuál es nuestra realidad hoy? O sea, ¿qué necesidad tenemos hoy que consideramos que es, o sea, que a nuestros ojos no es viable? Entonces, decíamos que él le dijo, venda, pague y viva. Entonces, lo primero que dice es, pague, o sea, no se quede con la plata en el bolsillo, o sea, pague. Porque comenzamos a gastar otras cosas, ¿no? Ya el Señor me dio entonces abono y comienzo a comprar allá. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el tema de las tarjetas, con el tema de compras compulsivas, o sea, cuando somos compulsivos a comprar que vemos a 50 10 pesos, no, pero me gustó, entonces me lo llevo ya. Y de 10 pesos en 10 pesos se va llenando la cantidad. Y en este caso la alcancía es, o sea, la deuda. Uno dice, no, pero es que, ¿cuánto vale? 10,000 pesos. Y después por ahí encontró otros 15,000 pesos y uno, pero sube al mes, ¿cuánto se gastó? Entonces cuando viene ahí ya son 100, 200 y dice, ¿y ahora cómo lo pago? Entonces comenzamos a buscar de un lado para tapar otro lado. Y eso no es lo que Dios quiere. O sea, Dios hoy nos está llamando, la voluntad de Dios es que usted y yo no seamos esclavos, sino que seamos libres tanto financieramente y en todas las áreas de nuestra vida. Dios nos llama a ser libres. Entonces, veamos qué dice Romanos 13:7.
Sí, claro. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Dice pagar a todos, entonces a quién le debemos hoy. Entonces, nosotros tenemos cargas, a veces tenemos cargas que son, o sea, uno dice obligatorias, pero son ley y están impuestas por el Estado. Tenemos cargas a veces fiscales, retención, pero hay que pagarlas. Dios, a través de su palabra, nos está invitando a que cualquier gravamen que el gobierno imponga, por muy alto que nos parezca, usted y yo lo que tenemos que decirle es: Señor, provéeme, si me toca pagar, provéeme para pagar. No es que es que yo no voy a pagar porque no tengo, o porque eso es injusto. No podemos decir eso. O sea, tenemos que pedirle al Señor sabiduría y orientación cuando tengamos ahora con temas de la retención, declaraciones. Entonces eso tenemos que hacerlo. Predial. Hay gente que dice: no, yo no puedo la luz. Hay gente que coge y hace su trampita. Entonces, o sea, los hijos de Dios no estamos llamados a eso. Y uno ve personas que no, pero es que eso está muy caro. Entonces a mí me dieron que ponga aquí este cablecito y eso hace que el contador salga para atrás y ya la deuda baje. Entonces eso, al final de cuentas, como hijos de Dios, o sea, eso va en contra de todo principio bíblico. Entonces, ¿qué dice? Aquí el pasaje dice pagar a todos, dice pagar a todos. Entonces, ya como conclusión, podemos decir que el oír el consejo de Dios, como ya lo dijimos, y obedeciendo, en este caso en la parte financiera, nos saca de las crisis, pero obedeciendo. Entonces, ¿cuál es tu necesidad hoy? O sea, y el Señor te pregunta, hoy la pregunta es: ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa para dar? ¿Tienes un talento? ¿Tienes algo, una profesión que el Señor te ha dado? ¿Tienes bienes? Puedes tener bienes, puedes tener... Entonces, hoy debemos sentarnos y meditar a la luz de la palabra en esas cosas. Entonces, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que tome nuestra vida, incline sus rostros. Y Señor, te pedimos en este día que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando nuestras vidas. Padre, hoy tú nos preguntas qué tenemos en casa, Señor, pero también nos preguntas qué necesidad tienes hoy, cuál es la deuda que no puedes pagar, qué es lo que hace que tu corazón no esté quieto, o sea, qué es lo que te roba la paz, la tranquilidad para llegar ante el Señor. Espíritu Santo de Dios, hoy te pido para que tú, Señor, hables a nuestros corazones, para que traigas libertad, Señor. Padre, permítenos renunciar a todo aquello, Señor, que sabemos que en la parte financiera nos hace daño, Señor. Los juegos de azar, la lotería, Señor, todo eso con lo cual pensamos que podemos resolver. Y entonces vamos y compramos, Señor, el chance, que la bolita, que el billetico, todas esas cosas sabemos que no son tuyas, Señor. Eso no es de Dios. Y hoy renunciamos en el nombre de Jesús a todo eso, Señor. Hoy, Señor, declaramos que toda atadura, toda ligadura que tenga que ver con eso, se rompe en el nombre de Jesús, Señor, en nuestra vida. Hoy declaramos que esa paz, Señor, que esa libertad financiera es para nosotros en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que conforme a este propósito, Señor, tú nos muestres. Oriéntanos, Señor, de aquí en adelante, qué tenemos, Señor, qué tenemos cada uno en nuestra casa y qué situaciones estamos viviendo, Señor. Permítanos buscar a los líderes, Señor, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, Señor, y confesar que estamos pasando
necesidad, porque el enemigo saca ventaja cuando callamos, cuando no expresamos, cuando no le pedimos a Dios que nos ayude. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que hemos cometido errores, fallas, hemos tomado malas decisiones administrativas, muchos de nosotros, Señor, pero aún tú tienes una respuesta a nuestra necesidad, Señor. Aún tú tienes una respuesta a nuestro